En primer lugar, en esta sala nos están acompañando de los 11 directores de volumen, 4 que son así que por el orden visual: Elsa Lucarón, Jorge Montelloni, Alejandro Alaera y Lorelei El Java, ¿no? Razón. ¿Quién? Celina. Celina Razón y la pedí. Celina Razón. Ay, Celina. Y Celia, 5. Es una cantidad apreciable de presencia sobre esto. Y que la tengo tan cerca, Celina, que la omito, que es lo que suele suceder por la gente que no tiene muy cerca, ¿no? Bueno, no voy a enfatizar el trabajo que hemos hecho con cada una de ellas y con los demás también. Y con esta, no os digo limitación, pero con este fantasma que me acaba de mencionar Eduardo, es decir, el criterio de la obra tendría que haber sido expuesto primero, pero fue siendo realizado, digamos, de una manera discrónica, ¿no? El primer volumen fue el número 10, el segundo el número 11, y después el número 2, y así siguiendo. El fantasma era así. No obstante, la idea central que iba a aparecer expresada en el primero era respetada, se seguía respetando, ¿no? A mí me parece que sí, que lo logramos, es decir, que si se pudiera hacer una lectura continuada, cosa muy difícil de hacer, obviamente, lo que decía Alberto, un promedio de 600, 700 páginas por volumen van a ser más de 7.000 páginas. 8.400 páginas, y no creo que haya empresa humana que logre atravesar todo como si fuera tan sencillo leerlo de un... pero de todos modos habría iluminaciones parciales que indicarían, digamos, esa coherencia de una idea. Pero ¿cuál es la idea? Pero antes de celebrar que estén estos 5 directores con nosotros, y Alejandro también, que fue el que lanzó la primera idea, quiero también decir que entre nosotros están 2 personas que han sido decisivas en la práctica, en la realización práctica de este libro, que son Mercedes Veralde, que está acá, que está desde el nacimiento del libro y que asistió a mi primera preocupaciones eran también muy ambiguas, porque cuando salió el primer volumen, yo iba a la editorial y les preguntaba cuánto se había vendido, si se había vendido, cuántos ejemplares, etc. Una especie de ansiedad así muy grande, y ellas con una paciencia infinita y con un afecto y un cariño muy grande, bueno, me decían sí, se está vendiendo, algo por el estilo. Y Daniel Gijena, que está acá, que sigue haciéndolo con una pulcritud realmente extraordinaria como editor. Es alguien que lo llama a uno y le dice: acá hay un punto que me parece poco claro, acá hay una cosa así. Porque él ha entendido muy bien que lo que llamamos escritura, no en un sentido filosófico de la palabra, no en el sentido derridiano de la palabra escritura, sino del escribir bien, del escribir correctamente, y más que correctamente, ricamente, es uno de los objetivos también que están ahí latiendo en este libro. ¿No? Tratamos de que no se nos escapen lugares comunes, vulgaridades, repeticiones, esas cosas que digamos que le damos, y perdón por mi alusión medio, ¿sí?, que le damos del lenguaje de las ciencias sociales y del psicoanálisis, que como creen que dicen ideas muy fundamentales, no importa cómo las dicen, ¿no? Las dicen de alguna así, ¿no? La percepción poético-literaria de eso es ajena. Nosotros hemos tratado de que poética y literariamente la cosa sea muy convincente, que por lo menos no nos digan esto es cualquier cosa, al contrario, esto es un trabajo realmente muy, muy entrañable, del cual no recuerdo casi nada. Es decir, no recuerdo casi nada. Pero esto que no recuerdo
casi nada, tiene que ver con lo que decía Alejandro inicialmente y que se liga también un poco más en otro orden también con algo que se acaba de señalar Eduardo, que han entendido muy bien la cosa en un sentido amplio. Para ilustrar esto quiero decir que porque me vuelve permanentemente, esa frase fundamental de Sarmiento al comienzo del Facundo: el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Es una expresión que todavía debe ser traducida. ¿Qué entendía por extensión? En algún momento parece que entendía por extensión el desierto del que había hablado Esteban Echeverría y que era una especie de lugar común en la Argentina por conquistar el espacio, ¿no? por una cuestión de espacialidad, pero también la idea de la extensión a descubrir, afectaba a la literatura. De hecho, Sarmiento en el Facundo mismo ya habla de una literatura posible, de una literatura necesaria, pese que había antes versificadores y había cosas y demás, pero era como de una inconsistencia que implicaba la necesidad de descubrir qué había en esa extensión, qué había en ese desierto, qué había en esa posibilidad, qué había en lo que podría constituir una historia de un proceso de configuración de eso que se llama literatura y que para muchas culturas es importante. Es importante la literatura. Para algunos la literatura en ciertas definiciones traduce una literatura lo que es una cultura de una sociedad, ¿no? Es como una sinécdoque, ¿no? Esa parte parece que define a un todo. Esta gente, los Sarmientos y todos los demás del siglo XIX, tenían esta doble angustia. Es algo que también Borges, en un prólogo famoso a Recuerdo de Provincia, dice a propósito de Sarmiento: asediado por la falta, ¿no? Y deslumbrado por lo que veía, enceguecido por lo que veía, por el panorama que se plantaba ante sus ojos y aterrado por la falta, algo así, una cosa repetida. No lo recuerdo, está en la edición de Recuerdos de Provincia que hizo precisamente MC históricamente hace muchos años. Entonces, la idea es que, la idea que surge, el problema que surge es, para tomar en cuenta todo esto y determinar qué pasó, había que luchar contra el saber actual. Saber actual de alguien que había salido de la Facultad de Filosofía y Letras como yo y todos los demás, era la gran literatura argentina que circulaba. El momento espléndido de escritores tan importantes como Borges, como Mujica Lainez, Cortázar, esos poetas, Girondo, incluso la presencia fantasmal de Macedonio Fernández. Toda esa literatura es la que nos daba la idea de una literatura argentina, y en esa hizo la carrera de letras, por decirlo de una manera muy rudimentaria, y el público consumidor de literatura vivía en esa atmósfera. ¿Cómo hacer para desde ese saber ir para atrás y recuperar una historia que nos permitiera comprender por qué se había llegado a eso, descartando todo determinismo y toda relación de causa y efecto? Es decir, que había que tener una cierta idea de la historia, de qué es la historia. Si todos nos preguntamos, pero sí, efectivamente, ¿qué es la historia para cada uno de nosotros? Y bueno, también tenemos que luchar contra modos configurados de ideas sobre la historia. ¿Qué es la historia? Lo que hizo Plutarco es historia. Lo que hicieron en el siglo XIX los historiadores famosos, maravillosos, pero ¿no? Determinados, ¿qué son los grandes hombres, la historia? Y la historia de la literatura, ¿qué es? Eso que se esforzó por determinar Ricardo Rojas, que es un esfuerzo también considerable y un esfuerzo personal, histórico de
carácter muy fuerte. Esa es la historia. Había que tener una idea de lo que podía ser una historia en este momento de la cultura nacional, o del pensamiento en este país, o del pensamiento en curso, o de algo que nos permitiera comprender más aspectos digamos, del mundo en el que vivimos y el que tenemos que hacer. Había que formularse alguna teoría de la historia, había que tener alguna teoría de la historia que no fuera tampoco la hegeliana, digamos, como la historia como finalidad, como concreción, como realización de un espíritu indefinido, pero característico de cada pueblo y de la pretensión de cada pueblo. Había que tener una idea de la historia. Y bueno, en la que todos estuvimos de acuerdo que podía ser punto de vista sobre la historia, es que la historia es un relato. La historia es un gran relato constituido, digamos, por avatares, incidencias que confluyen y que van dando forma a las realizaciones ocasionales, ¿no? Es decir, ahí también había, en mi caso particular, yo hurgando en mi propio pensamiento, digamos, había como una reminiscencia chomskiana, digamos, en el orden de la lengua. Una frase no es un producto de lo inmediato, no es una ocurrencia, una relación entre términos que la lengua nos ofrece. Cada término de lo que la lengua nos ofrece tiene un origen, tiene una historia. Tiene una historia y tiene una carga. La significación de una frase es la confluencia de todas las cargas de los elementos que la componen. Toda frase, no solamente las maravillosas frases de la literatura, por más razón, las de la literatura y las de la poesía en particular. Y ahí, además, con eso nos ganamos la vida. Es decir, muchos de los que estamos acá, tratamos justamente de hurgar en eso que esas frases conllevan y que le dan a eso una entidad que tiene un lugar en la conciencia de una cultura, de un país, de la gente, de los que leen, etc. Entonces, historia como un relato y por lo tanto tratar de eso, además determinaba también el tono, que era fundamental. Un tono que no debía ser acartonado, dictatorial, de un saber que ahí se impone, se debe imponer para pensar en la literatura, de una didáctica que tiene que reproducirse, bastantes limitaciones para determinar ese tono. Pero el tono es también una intuición de un tono, es decir, es algo que es difícil de explicar. ¿Qué tono quería yo para este libro? Pero era algo que se podía comunicar como necesidad, como sensación, y que, creo yo, todos entendieron, desde los directores de los volúmenes hasta los colaboradores que tuvieron que sufrir también un trabajo de edición que fue rigurosísimo y muy fastidioso y que hace que yo viva en una soledad total, porque con todo el trabajo de edición que hice, media humanidad me odia, pero al mismo tiempo el libro entonces pero pensá que hubo gente que no colaboró. Hubo gente que además rechazó la colaboración porque no quería someterse a que su enorme ego, validez intelectual fuera mancillado con una corrección porque usaban mal, ¿no?, la expresión, incluso usaban mal el modo potencial del verbo, ¿no?, que lo hacían oscilante, que desplazaba el subjuntivo, no tenían que tocar esa cosa. Y el subjuntivo predominando anulando el potencial de una manera así también espantosa, catastrófica. No quería tocar eso. Y bueno, entonces algunos, muy poca, ¿cierto?, tuvo ese comportamiento. La mayoría, los 250 o más colaboradores, sí aceptaron todos y el libro
el libro está ahí. Y el libro, esperamos que esta obra en su conjunto continúe teniendo efectos. ¿Cuáles pueden ser esos efectos? Cuando Rojas hizo su libro, el efecto que perseguía, creo, era una afirmación. Quería decir, este es el país, existe y aquí está la literatura que lo prueba. No es el efecto que creo que estamos buscando, ¿no? Cuando el Centro Editor hizo su heroica labor también de historia de la literatura, el efecto que perseguía era otro, era más ambiguo incluso, quería popularizar. El Centro Editor quería ampliar el universo de lectura de la literatura argentina. Entonces facilitaba la cosa. La idea del fascículo, ¿no? Y del lenguaje del fascículo era que la gente, lo que llama la gente, leyera, se enterara, leyera más, era más bien de expansión y de divulgación. Nuestro propósito, creo, no es ese. Nuestro propósito, creo, es sembrar una semilla, poner una semilla para que quienes se acerquen al libro pensando que ahí van a encontrar alguna iluminación, le dé lugar a la iluminación, empiecen lo elaboren, para que lo recojan y sigan pensando, como lo hizo Eduardo hace un momentito, que a partir de la apertura de este volumen y recogiendo alguna cosa que estaba más atrás y estableciendo esas relaciones, a mí me gustó muchísimo lo que hizo porque estuvo pensando en lo que esto daba, estuvo reflexionando, estuvo celebrando una cosa convencionalmente, estuvo pensando. Ese es el objeto de esta obra. Y entonces, la esperanza es que se vaya comprendiendo esta situación y que por lo tanto este libro sea un aporte para el desarrollo de una autoconciencia de la cultura argentina, ¿no? Para que, la Feria del Libro, bueno, no es el lugar más adecuado para hablar de estas cosas, pero para que la Feria del Libro también se deje penetrar por esta posibilidad, para que haya algo en esta salita, haya por lo menos esta voz, algo no desesperada, pero sí, digamos, anhelante, en el sentido de que esto sirva para pensar en determinados aspectos de la cultura argentina o de la literatura argentina que son así variadísimos como pensaba, o confluyentes también como decía Alberto cuando abrió la reunión. Si dejamos entrar muchas manifestaciones que no son estrictamente de consagración literaria, de grandes escritores a los que celebramos porque no nos queda más remedio, ¿no? Porque no son las. Dejamos entrar fenómenos literarios confluyentes que reunidos o cercanos unos de otros echan alguna luz sobre la configuración, la constitución de esta literatura, es decir, la historia. Hay cosas que son muy insólitas, me encanta determinarlas. El teatro de los anarquistas a principios del siglo XX, una rareza total, una cosa increíble, ¿no? Está ahí, está. Los dilemas de la gauchesca, los dilemas de las tentativas policiales, los géneros menores, eso que se llama géneros menores, las glorias literarias, y no en una mezcla caótica, sino en una armonía secreta de la figura que se termina por imponerse de una manera secreta, pero efectiva. Y por lo tanto, bueno, si eso es posible, es porque la editorial también nos apoyó. Un proyecto como este, en otros lugares, tiene una radicación universitaria, institucional. Esta idea nuestra tuvo alguna repercusión simpática, diría yo, en Colombia y en Chile, que yo sepa. Creo que en otros lugares también. En Uruguay, en el Perú me parece que también. Pero la que yo tengo conocimiento directo es en Chile.